No, igual. Pero para que te quede esto en la primera parte. Bien. Bueno, de estos hasta ahí llegaste. Es claro, yo llegué hasta ahí, que tenía que igualar a 0, o sea, sumando las dos temperaturas que había encontrado, y después tengo que despejar. Claro. ¿Querés Para hacerlo? encontrar, A ver cómo te queda. no, después me fijo y lo vemos, porque tengo otros. Dale, genial. Quería justamente, porque los fui ordenando. Bueno, por ejemplo, el 10, que está ahí, mirando, tampoco es que lo pude hacer de una, miraba la respuesta y me fijaba de dónde corcho salían esos números. Pero bueno, había puesto la masa y la temperatura de los dos, las fórmulas, y entonces en el A hice 1650 es igual a C por 200 por 150, y cuando despejé me quedó 0,055. Bueno, y ahí me dio bien, eso estaba bien. Y cuando pregunta cuál es el estado del estaño, cuando se le han entregado las 3000, puse que desde cero hasta 4380 son 6000 calorías. Entonces, a las 3000 está por la mitad. Así que imaginé que de esos 200, mitad es líquido y mitad es, Claro, o sea, sólido. estas 3000 calorías él las va a usar. O sea, 1620 va a usar para poder aumentar la temperatura de 82 a 232. A 232. Y después lo que le queda hasta llegar a 3000, ponele que será por acá el 3000, o sea, va a estar Sí. haciendo cambio de estado. Así que sí, va a haber una parte. Pero si yo yo sumaba 1620 más 4380 justito 6000. Claro, así que 3000 sí está por... Y ahí en 4380 es el cambio de estado. Entonces dije, va a estar mitad y mitad. Igual no se suman, porque es 1620 hasta acá y 4380 hasta acá. O sea, no, entonces yo en realidad, mira, 2760 usé. 2760 para encontrar calor latente. Usé esa. 2760 es igual a L por 200, que es la resta entre 4380 y 1620. ¿Eso está bien o está mal? Sí, está bien. O ok. Sea, haces la resta y ese es el calor que va a usar para poder, transformarse, o sea, hacer el cambio de estado. Exacto. Igual, no sé si te pide cuánta masa, pero bueno, ¿cuál es el estado del estaño? Va a ser una parte líquido y una parte sólido, porque sólido, va a caer ahí en el medio. Dice cuál es el estado. Líquido y sólido. Líquido y sólido, sí. Todavía no terminó de hacer todo el cambio de Bueno, estado. Acá en el 11, mira, sí. En el 11, ¿qué es un mol? Un mol. Porque yo estuve buscando y dice un mol igual a 6,022 o 6,02. Porque no, sí, son 6, o sea, siempre adentro de un mol, pero bueno, eso es más química, o sea, lo que vamos a ver acá. Francamente, ni la menor idea. O sea, cuando nosotros tenemos una molécula, ponele, no sé, tenés agua, H2O. Este conjunto de átomos que tenemos, o sea, que se unen, los dos hidrógenos y un oxígeno, es una molécula. O sea, estamos hablando de moléculas. Entonces, lo que se dice que ahí adentro va a haber, o sea, que en realidad esto es un mol. O sea, no es una molécula, sino que es un mol. Y adentro de este mol está formado por moléculas. Entonces, esto de acá es un mol de moléculas, o sea, va a ser es como una medida, como cuando uno decimos tenemos un kilo. Bueno, cada vez que vos veas cualquier fórmula, o sea, yo tengo ponerle dióxido de carbono, bueno, eso va a ser un mol. Después, si yo quiero cambiar la cantidad, o sea, los moles y demás, puedo poner menos, puedo poner 0,8, puedo poner 1, 2, 3, lo que yo quiera. Bueno. Pero el conjunto ese de las moléculas es lo que es un mol.
Fíjate que dice un cilindro con el indicado en la figurita. Sí. Contiene 3 moles de oxígeno. A presión No. en atmósfera y temperatura a 20 grados, sí. Sí, esto ni tengo la menor idea que era. Bueno, te dice la presión exterior, te dice que es la atmosférica, y dice que calculemos el calor requerido para elevar la temperatura del oxígeno 2 a 26 grados. O sea, esto está teniendo, estamos estando a 20 grados Celsius y va a pasar a estar a 26 grados Celsius. Esto sería la cantidad, lo que vos tenés acá, o sea, tenemos 3 moles. Que cuando yo lo caliento, lo enfrío, lo que haga, sigue teniendo 3 moles porque esto no lo abrieron, no se esparció este gas. La presión que estaba inicial, o sea, éramos 3 moles de O2, o sea, tiene una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados Celsius. Y vamos a pasar, o sea, la presión exterior es la atmosférica y ahora me dice calcular el valor requerido para aumentar la temperatura de 20 a 26 grados Celsius. Entonces me dice, si la tapa está trabada, que lo que me va a ocurrir si esa tapa está trabada es que el volumen va a ser el mismo. O sea, vamos a hacer el primer caso, o sea, cuando la tapa está trabada, si esta tapa yo la trabo y no la dejo que se expanda, entonces el volumen en los dos va a ser igual. O sea, el volumen que tengan uno y el volumen que tenga el otro. Entonces, de ahí vamos a usar las fórmulas esas de los gases que decíamos a presión constante, a temperatura constante. Espera que te busco la hoja de fórmulas. De calor. Entonces, esto está ocurriendo a volumen constante, o sea, el volumen va a ser siempre el mismo. Entonces, que bajo se ven para mañana. ¿Dónde tengo los gases? Medición de calor. Acá tengo los gases. Ahí está. Bueno, esto está ocurriendo a volumen constante, o sea, es algo que es una isocora, o sea, está ocurriendo a volumen constante. Entonces, el trabajo que va a realizar, o sea, nos piden que calculemos el calor. El trabajo que va a realizar va a ser cero, porque no se va a mover el volumen, o sea, no va a tener un volumen. Y nosotros tendríamos que calcular el calor, que va a ser igual a la delta U. Entonces, para calcular el calor, esto nosotros lo podíamos sacar como el CB por N por la variación de temperatura. Y si no, teníamos otra forma de sacarlo. Bueno, esto es para el volumen, sí, lo vamos a tener que sacar con eso. Entonces vamos a tener que buscar el CB de este gas. Lo que tiene es que no nos dice si es monoatómico, diatómico, solamente dice que son 3 moles. Así que este N es la cantidad de moles, o sea, estos serían 3 moles. Esta no me di cuenta siquiera que era de gases. Buscaba las fórmulas y dije, bueno, a ver, con la fórmula esta tengo que resolverlo. Así estaba, mira. Pero no me di cuenta. La de los gases ni lo miré. Pero ahora que decís volumen constante, ahí sí, cuando veo el apunte de la que vos me diste, decía, si tiene temperatura constante es isotérmica, isobárica si es presión y volumen es isocórica. Ahí igual ya lo conté, porque está hablando de dióxido de carbono, de oxígeno. Así que es un gas monoatómico. Y nosotros necesitamos el CB, así que sería 3 medios de R. Por 3 por la temperatura, o sea, la variación de temperatura. La temperatura final, que va a ser 26 menos 20. Todo eso va a ser para poder calcularle el calor. Entonces, ¿la N por qué un 3? Porque son 3 moles. La N, o sea, esa N lo que te va a decir son los moles. Ah, ok. Esta N son los moles. Claro. Entonces acá el calor va a ser 3 medios por R, que es 8,31. Por 3 por 26 menos 20, que es 6. Entonces todo esto nos va a quedar 3 medios por 8,31 por 3 por 6. Así que me queda 224,37
Y la unidad que nos va a quedar esto es en calor tenemos o en calorías. Espera que acá, Esto va a quedar en a ver, joules. 3 medio por 8,31 por 3 por 6, que es por la 6. derecha. 224,37 joules. Bien. Entonces, estos son los joules, o sea, este va a ser el calor. Después, si te lo piden calorías, podemos traspasarlo de ¿Eso por 0,24? Eso por 0,24, sí. Bien. ¿Por qué me decís que son joules? Porque el 8,31, las unidades del 8,31 es joules sobre mol por Kelvin. O sea, el mol se va con el mol, joule, quedan joules. Espera que voy a mirar mis clases pasadas. Ya encontré. Bien. Ya encontré. Ya lo vi. Bueno. Bueno, y el otro nos pide que sea a presión constante, o sea que ahí lo que vamos a usar son las fórmulas de presión constante. Que sería la isotérmica, no, la isobárica. Claro, así que para esta lo que vamos a usar es para calcular el calor. Podemos usar el Cp por el N por la variación de temperatura. Así Bien. que esto va a ser que el calor es el Cp, o sea, el Cp de este monoatómico es 5 medios de R por N por el delta de temperatura, que era lo que nos daba 6. 5 medios de R. Así que 5 R es la medios constante. por 8,31, sí. Por 3 por 6. Y todo esto me da 373,95. Joules. Bien. Ay, ¿por qué tan fácil así? Mi marido se reía y me dice, te va a hervir la cabeza, pero me quedo pensando, y por ejemplo hay ejercicios que me quedé, de dónde salía esto, dónde salía la otra, y después me levanto pensando, y a veces cuando me levanto recién me di cuenta, no creo que me es tan fácil. Ya estoy que me quema la cabeza, y la que igual lo voy a mirar mejor, pero la que no entendí un soberano nada de la nada misma es lo de el 35, pero todavía no lo terminé de rever. El ejercicio 35 que lo repaso, lo miro, me fijo si lo puedo hacer sola, así que eso después lo veo. Y sigo, viste, con los ejercicios y vemos, pero me hice un libro, estaba con el 14. Sí, ya está el 15. El 15. Sí. Fíjate, el de la frazadita. Sí. A ver, ahí. No. Sí, el 15. A ver, yo puse la constante 8 por 10 a la menos 5. Sí. El área dice 1 metro cuadrado. La diferencia de temperatura era 33 grados, que está pegado al cuerpo, el lado de adentro de la frazada, 0 grados del lado de afuera, y la distancia la pasé a metros, que eran 2 centímetros, 0,02 metros. Sí. Es el planteo que yo hice. Bien. ¿Y no te quedó con eso? Espera. Entonces, cuando hago la cuenta, 8 por 10 a la menos 5 por 1 por 33, digamos, dividido 0,02, no sé. O yo hago mal la calculadora. Hay un tema de unidades acá, porque, ojo, porque a veces, o sea, sí, yo la tengo que pasar a metros, pero hay que ver en qué tengo la constante. O sea, lamentablemente la constante que está en centímetros es 8 por 10 a la menos 5, y ves que es calorías, centímetros, grados Celsius, segundo. Así que lo voy a hacer por el área, en el mes de dejarla en metros, al contrario, la voy a pasar a centímetros. Es metro. Al revés.
Claro, centímetros. Es 1 centímetro cuadrado, así que son 10.000 centímetros cuadrados. O sea que acá es por 10.000 centímetros cuadrados por, bueno, la variación de temperatura, que eso va a ser 33, y esto dividido el delta X, que es 1 centímetro, que eso lo dejamos igual. A ver si ahí 8 por 10 a la menos 5. ¿Por qué 1? 2 centímetros. 1. Acá. Ay, qué estúpida. Nunca me iba a dar. 1 centímetro, bueno, es lo mismo que la nada. Por 3, sí. Así que todo esto me queda 26,4. O sea, ese calor sobre delta de T me queda 26,4 calorías sobre segundo. No sé si después el resultado te lo dan eso. Ay, no, espera. Están las respuestas, pero Sí. para mí es lo mismo que si no estuviera, pero da igual. No, bueno, pero viste que a veces, por lo menos... Espera que me fijo. No, pero no sé el desparramo que tengo en esta mesa y como acá nadie chilla, tengo la mesa tomada, tengo la casa tomada. Mi marido va, viene, se ríe, mira, 15, a ver. Dice que da 95 kilocalorías por hora. Bueno, hay que pasarlo porque nosotros lo tenemos en calorías sobre segundo, te la está pasando a kilocalorías sobre hora. Entonces, Sí. nosotros tenemos que hay 26,4, o sea, calorías es lo que tengo en 1 segundo. Pero yo necesito saber en 1 hora, así que una hora son 3.600 segundos. Entonces voy a sacar qué cantidad de calorías tengo en esos 3.600. Entonces esto me queda 95.040 son las calorías en 1 hora. Como lo quieren kilocalorías, lo divido por 1.000. Entonces, esto dividido 1.000 te va a quedar 95,04 kilocalorías sobre hora. Ay, ya perdí la aguja. Soy un desastre. Ya te digo. Sí, 95 kilocalorías. Perfecto. Bien. Buenísimo. Ay, señor. Esto es en 1 segundo, lo multiplico por 1 hora y lo divido por 1.000 para pasarlo. Bien. Dios mío. Bueno. Después sigo. Bueno, así estoy. ¿Ves? Me quedo empantanada. Bueno, igual bien. Voy, vengo, me fijo. Intenté hacer la de la taza del té. Mira, ni te voy a preguntar. Porque yo sé qué hice y dije, a ver, mirá lo que hice yo. Yo pensé temperatura inicial 100 grados. Yo dije, bueno, yo tomo el mate 80. Así que puse que el té temperatura final 80. Sí. Y bueno, así andaba. Y no lo terminé igual. Después cuando lo terminé te la cuento. Pero me causaba gracia. Yo digo, ¿cómo era? Y no quería mirar el apunte que tengo tuyo de la tacita, porque lo hicimos, que era el tanteo. Sí. Y bueno, y así estoy. Y me dice Daniel, pero vos, viste que me estás llamando Mati y me está escuchando la clase, que yo la estoy pasando y estudiando. Me dice, pero yo ya escuché la de la taza del té. Me dice, sí, pero la quiero hacer sola el té, le digo. No lo quiero hacer con vos, con Natalia, la quiero hacer solita. Así que, bueno, y cuando llegue, pero estoy así, ¿viste? Me fijo, miro el apunte que tengo tuyo, todo pasadito, vuelvo, y fíjate, mirá vos, estoy haciendo la tablita, la del 13, que lo hicimos juntas, la de la barra, y ahí tengo los watts, y yo digo, ¿por qué lo pasó? Así estoy. Pero bueno, vamos ahora con esto y después sigo. Bien. Bueno, yo no me acuerdo a dónde hemos llegado, dónde quedamos con electricidad, hasta capacitores. Llegamos con capacitores. Okay. Lo último, máquinas me diste, sí. Que después, y electrostática. Perfecto, o sea, llegamos hasta capacitores. ¿Tenés la guía ahí a mano de electricidad para pasarme?
Sí, Y a ver, agarramos. espera. Aguardame que la tengo te la paso por el WhatsApp. Sí, La guía de electricidad no la bajé. sí. Tengo. ¿La que te pasé la otra vez, la unidad 4? No, la otra vez me pasaste es una, pero creo que era de teoría. Los ejercicios quería. A ver. Aguárdame. No, espera, no importa, bro. A ver si yo estoy equivocada. Aguarda un segundito. Claro, no, lo último que tengo es esto de calor. Sí, no, que son los guías, vos me dijiste que podía hacerlos todos y me causó gracia. Verás que no puedo hacerlos todos. Aguardame un segundito. Qué tarada, no me di cuenta. Estoy en biofísica. Sería electricidad. ¿Campo eléctrico o electricidad? ¿Están los dos? Esta electricidad, espera un poquito. Teoría. Guía de problemas de electricidad. Eso. Libro teórico, te voy a mandar guía de problemas. Sí, Guía de problemas tengo yo con esto. Sí, unidad 4. Bases de los fenómenos ¿No te lo tengo esto? Bueno, lo descargo y te lo mando. Bases físicas de los fenómenos bioeléctricos. Sí. Ok. Ya lo descargo en el escritorio y te lo mando. Y ahora te lo mando al WhatsApp. Dale, genial. A ver dónde lo dejé. Pues encima soy una viva bárbara. Tengo un candombe en el escritorio. Guía de electricidad, ya la encontré dónde está. Porque voy descargando cosas y me van quedando hasta que tenga tiempo de ordenarlo. Claro. Entre lo de esto y lo de la escuela, mirá, hoy era feriado, ¿viste? Y me hinchaban los quinotos desde otro distrito. Porque como que no Y, te falta nada también. ay, decía yo, mira, hoy es feriado, no, le pasé algo, guía de electricidad. Le digo, te paso porque lo tengo digitalizado, lo otro que me pedís era mañana cuando voy a la escuela, le digo, hoy es feriado. Ay, discúlpame, antes de las 8 ya estaban, ¿viste? Yo estaba levantada igual. Ahí te lo pasé. Bien. Bueno, vamos a empezar a agarrar de estos ejercicios. Mañana Bien. Ese estaba bien. Bases físicas de los fenómenos bioeléctricos. Esta. Sí, Bien, es bien. esta. Esto es lo que te mandé. Bueno, bien, vamos a empezar a ver lo que veíamos el otro día con el tema de los capacitores. Entonces yo te decía que uno podía conectar los capacitores y depende a veces, o sea, las diferentes conexiones que le hagamos, si los separo, si les meto algo entre medio, va a cambiar su capacidad o su carga, o sea, va a ser, depende qué es lo que vamos a hacer con ese capacitor. No sé. Y ahí me pusiste que si en el medio no hay nada, la ER es 1, claro, pero si no, te va a tener que era decir, 1,5. claro, te va a tener que decir qué es lo que le puso y cuál va a ser. Entonces vamos a agarrar que es el 10. Te dice que se conecta a un capacitor de placas paralelas de 1 metro, o sea, el área de esas plaquitas es de 1 metro cuadrado. Me dice que están separadas entre ellas por 1 milímetro, o sea, esa es la distancia. Y están con una fuente conectadas, o sea, que su voltaje es de 100 volts. Y me dice que una vez que lo carga, lo desconecta de la fuente, o sea, lo tiene conectado acá al capacitor con la pilita, o sea, la fuente esta de 100 volts. Acá las carga y una vez que las carga, las desconecta, o sea, le corta el cable, o sea, la desconecta de esto y las separa un poco más, o sea, que ahora estas placas las va a tener más separadas, pero ya las traía cargadas. Entonces me dice, la separa hasta que esta distancia pasa de ser 2 milímetros. El espacio de las placas está vacío, o sea que va a trabajar con el del vacío, así que va a ser 1. Y quiere que calculemos la energía del capacitor antes y después de alejar las placas. Y me explique de dónde salió esa diferencia. Entonces,
Para poder calcular la energía de un capacitor, nosotros lo que vamos a utilizar, o sea, va a ser, vamos a necesitar el voltaje, la capacidad o la carga de ese capacitor. Entonces, las energías de los capacitores, o sea, tenemos 3 fórmulas que podemos usar para calcular la energía. O sea, la hoja de fórmulas muchas veces se usa con esta U, porque si ponemos la E parece que es del campo, entonces uno se empieza a mezclar. Entonces, esto va a ser, la energía es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad y puede ser, si no, un medio por la capacidad por el delta B al cuadrado, o también, o sea, hay 3, un medio por la carga por el delta B, un medio por la carga por delta B. Estas son todas las fórmulas que uno puede utilizar para calcular la energía. Pero en las 3, yo necesito tener por lo menos carga y capacidad, carga y delta B, o sea, 2 de esos 3 datos. O sea, los capacitores esas no las tenía. puede ser que no te las di. Igual se aplican las anteriores para averiguar la capacidad o el delta B y después vamos a sacar la energía. Entonces, yo necesito, los capacitores tienen una capacidad, que era lo que medíamos en faradios, un voltaje, que es lo que mido en volt, que es por la pila con la que se conecta, y una carga, que es lo que se mide en coulombs. La capacidad es como la capacidad que tiene ese capacitor de agarrar cargas. O sea, su capacidad no va a cambiar, o sea, va a cambiar, depende de ciertas cosas. O sea, nosotros teníamos al principio, cuando yo te di capacitores, la capacidad, o sea, se iba a medir como ER por el E0 por el área, o sea, es ER por E0 por el área, sobre por la diferencia. La diferencia de delta X, que es la distancia. O sea que las cosas que pueden hacerme variar esta capacidad son estas. Esto es una constante, así que esa nada. Pero o que lo mete adentro de un medio, o sea, que le meta algo adentro de esas placas, entonces ya ese R no va a ser 1, sino va a ser otro número. O que cambie el área, o sea, por ende yo tengo que cambiar la plaquita, o sea, esa placa que estoy poniendo, o la distancia, que es justo lo que pasa acá. O sea, que esta capacidad, la capacidad del primero, va a ser una y la capacidad del otro va a ser otra diferente, porque se está separando un poquito más, o sea, la distancia está cambiando. Entonces, yo puedo sacar la capacidad en el primero. Vamos a pasar esto a metro, o sea, tengo metro, decímetro, centímetro, milímetro, así que es 0,001 la distancia y esta va a ser 0,002 metros. Entonces, puedo calcularle la capacidad de este capacitor para poder sacar cuánto es la capacidad que tiene inicialmente. Entonces vamos a usar la fórmula de capacidad. Yo te había dado por la constante esa, el S0. Porque, a ver si está acá. Sí. No, no lo tengo. Dice constante nada más. Me diste el ER. Bueno. SO no tengo cuánto vale. Ahí te lo 8,85 por 10 a la menos 12. Ay, ¿por qué tan complejos? Sí. Por 10 a la menos 12. Bueno, entonces vamos a sacar la capacidad en el primero. O sea, el R va a ser 1 porque está diciendo que no hay nadie en el medio, está en el vacío, por 8,85 por 10 a la menos 12, por el área, que es 1 metro cuadrado, sobre la distancia, que es 0,001 metros. Así que hacemos la multiplicación de esto. Me queda 8,85 por 10 a la menos 12. Todo es por 1 y dividido 0,001.
Así que esta capacidad es 8,85 por 10 a la menos 9 faradios. Y tengo el voltaje, o sea, sé que es 100. Así que con esos dos datos, o sea, con el voltaje, que ya sé que es 100, puedo calcularle si quiero la carga, o ya con esos dos datos puedo sacar la energía. O sea, voy a utilizar la que relacione capacidad y delta V, o sea, voy a usar esta fórmula. Entonces, energía del capacitor, del primer capacitor, antes que se separen las placas, va a ser 8,85 por 10 a la menos 9 por el 100 al cuadrado. Y esto me queda que su energía es de 4,425 por 10 a la menos 5. Esta energía va a quedar medida en joules. Esa es la energía del capacitor al inicio de todo. Ahora el problema va a ser que en esta que yo saqué, que yo la corrí, yo puedo sacarle la capacidad, porque la capacidad no va a depender del voltaje ni nada. Pero lo que no voy a tener es el voltaje, o sea, porque le sacan, la desconectan, o sea, así que no es 100 ahora. Sí, lo único que tienen en común entre uno y otro, o sea, no van a tener el voltaje igual, no van a tener la capacidad igual porque se separaron las placas, pero sí va a tener igual la carga, o sea, eso que se cargó, lo carga y lo desconectan, así que no se puede ni perder, ni desconectar, ni recargar, así que lo que haya cargado al principio es lo que queda, o sea, lo cargó y eso ahí quedó cargadito. Entonces yo puedo averiguarme cuánto es realmente esa carga, para poder saber que esa es la carga que voy a utilizar, esa es la carga que voy a tener. Así que voy a calcular cuál es la carga con la fórmula, o sea, esta es como, o sea, como la fórmula base que vas a utilizar para los capacitores, que es que carga es capacidad por delta V. Así que voy a averiguar cuál es la carga de este capacitor. Sé que la capacidad es 8,85 por 10 a la... No, 8,85 sí por 10 a la menos 9. Así que es 8,85 por 10 a la menos 9 por el voltaje que es 100. Entonces 8,85 por 10 a la menos 9 por 100. Esto me queda 8,85 por 10 a la menos 7. Esta carga es la que yo te digo que en el otro va a estar igual, porque no lo puede recargar porque no lo conecta a otra pila. Entonces, cuando yo las separe, esas placas, o sea, mucho más, y su distancia sea ahora de 2 milímetros, la carga de este capacitor va a ser 8,85 por 10 a la menos 7. Espera que no tenía la fórmula de la carga, era... La carga es capacidad por delta V. Delta V. Ah, listo, después lo anoto. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer en este es calcularle cuál es la capacidad de él. O sea, dijimos que estaba en el vacío. Va a ir la constante 8,85 por 10 a la menos 12. El área es el mismo, lo que va a cambiar si es la distancia, que ahora voy a poner 0,002. 0,02. Así que vamos a hacer 8,85 por 10 a la menos 12, todo por 1 dividido 0,002. Así que esta capacidad va a ser de 4,425 por 10 a la menos 9. Con lo cual ahora voy a calcularle la energía. O sea, tengo capacidad en este y tengo carga, así que voy a usar de esta fórmula esta. O sea, decir que un medio por la carga al cuadrado, o sea, 8,85 por 10 a la menos 7 al cuadrado, dividida la capacidad, que es 4,425 por 10 a la menos 9. Entonces, 8,85 por 10 a la menos 7 al cuadrado, dividido 4,425 por 10 a la menos 9 por el 1 medio. Me queda que esta energía es 8,85 por 10 a la menos 5 joules. Así que ahí tenemos la energía, y en esta nos había dado que la energía era 4,425 por 10 a la menos 5. Se aumentó la energía. Y nos pregunta por qué, a qué se debe ese aumento de energía.
El aumento de energía se va a deber a que aumentó la distancia. Y esto es como cuando nosotros, o sea, viste cuando veíamos la cinética y la potencial, entonces decíamos, bueno, en la potencial Sí. lo que yo hacía era cuando vos subías a un cuerpo, cuanto más lo subías al cuerpo, mayor iba a ser su energía potencial. Bueno, esto es parecido, o sea, cuanto más distancia yo le dé, es como que tiene como más potencial. Entonces, o sea, por eso está aumentando esa energía. Estoy subiendo esa distancia y esa distancia hace que aumente esa capacidad. O sea, va a tener mayor capacidad este capacitor de reservar cargas. Entonces eso está haciendo que haya mayor energía. Hay una energía potencial porque va a ser algo que se va a usar después, que yo lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad. Es como si, Sí. no sé, tenés que llenar el mueble, está completo, entonces vos empezás a como reacomodar las cosas y te aparece, o sea, se te arma más lugar. Entonces aumentaste la capacidad de ese mueble. Entonces, o sea, lo que estás haciendo, por eso se está aumentando la energía, porque vas a poder meter más cantidad de cosas adentro de eso. Acá va a pasar Bien. lo mismo con el temita de las cargas. Ay, señor. ¿Cuántos temas quedan? No, esto ¿Pero es... qué va a tener? ¿5 horas el examen? Porque, Dios mío. tiene. O sea, es potente. Son más lindos estos temas, pero bueno, el problema que tienen estos es que son mucho de pensar estas cosas, como que tenés que ir viendo a ver qué, y si comparo, como acá que decimos, bueno, la carga es la misma, porque, o sea, es como que uno tiene como que pensar mucho más, o sea, bien. Igual yo voy y vengo por esta guía que, mira, vengo, voy, me fijo, a ver parecido a cuál. Por ejemplo, al principio ponía, digo, bueno, hasta acá tengo estas dos fórmulas, con una de estas dos tiene que salir. Claro. Y bueno, y a medida que iba avanzando, fíjate, no me acordé de los gases. Dice, Es bueno, que sí, van siendo como muchas cosas, sí. Bueno, bueno, igual, vamos a ver de estos ahora cómo es cuando empieza a estar dinámica la electricidad. O sea, ya no es, o sea, algo que yo cargo y que lo dejo ahí, sino que van a empezar a pasar los electrones o la electricidad por un conductor. Entonces estos se van a llamar resistencias. O sea, que se conectan similares a los capacitores. La diferencia es que en ellos circula la corriente, o sea, va a pasar la corriente por ese circuito, o sea, pasan esos electrones, salen estos electrones de un lado, pasan por esto que se llama resistencia, y lo que hace la resistencia es, básicamente eso, es resistirse al pasaje de ese electrón, entonces le absorbe algo de esa energía que tiene ese electrón. Entonces el electrón sale de acá con menos energía que con la que entró. O sea, le hizo fuerza como si lo frenó. Entonces al llegar acá, por eso es que existe acá una diferencia de voltaje, porque o sea, es como que salen con una energía y llegan con una menor. Y esa energía que le saca el electrón es lo que la resistencia utiliza. Por un lado, emite un calor, por eso las lamparitas están calientes, y por otro lado, emite la luz. La luz lumínica, o sea, va a ser un tipo de energía, y la energía calórica va a ser otra energía. O sea, esa energía que le sacó ese electrón, te la va a repartir en calor y en luz. Esto, bueno, básicamente son las lamparitas comunes, o sea, en el sistema que uno enchufa una lamparita con un cable a la corriente eléctrica y o con... lamentito que tenía. Claro, básicamente es eso. Entonces, la fórmula para esto es así como en los capacitores, yo te decía que esta era como su fórmula base. En estos, que son en las resistencias, su fórmula base es la ley de Ohm, que es doble, o sea, de delta, la variación de voltaje es igual a la intensidad por R. O sea, esta es la ley de Ohm. Donde yo cualquiera de esos tres datos que me falte, lo puedo averiguar teniendo los otros dos. El voltaje, o sea, igual que en los capacitores, se mide en volts. Acá no tengo carga, sino que tengo intensidad, que la intensidad en realidad es la carga que está pasando en una unidad de tiempo.
Entonces, esto se va a medir, o sea, la intensidad se mide en amperes. O sea, son la cantidad, o sea, de cargas, o sea, los coulombs que pasan por segundo. O sea, una vez te piden que calcules, o sea, cantidad de cargas sobre segundo, estás viendo una intensidad, sino cuando uno lo calcula acá en las resistencias, o sea, esos coulombs sobre segundo son amperes. Y después tenemos estas resistencias que se miden en ohms, que se pone así, o se hace el signito de los ohms, que es como un medio circulito. Entonces, voltaje en volt, la intensidad en amperes y las resistencias en ohms. ¿Qué más de esto? Bueno, estos también se pueden asociar como nos pasaba en los anteriores, o sea, los capacitores podíamos asociarlos en resistores, en el otro era capacitores en series o en paralelo. Estos también, o sea, en general no te van a aparecer unos solitos, sino que te van a aparecer muchos y tenemos que como saber cuándo están en serie, cuándo están en paralelo. Si están uno al lado del otro, donde yo estoy circulando la corriente y va a pasar por uno y después por el otro, esto sería en serie. Si en cambio cortan los bornes, o sea, si yo tengo uno, o sea, tengo el otro, y después esto conectado a la pila, sabés que es como que sale de la pila, sale para acá y después sale de la pila para el otro. Estos se llaman en paralelo. La fórmula de esto va a ser para sacar la resistencia equivalente, o sea, la suma de esas dos resistencias. Lo que voy a hacer es hacer la resistencia 1 más la resistencia 2. Si hablamos de las intensidades, son iguales, o sea, la intensidad 1 y la intensidad 2, o sea, la intensidad que tengan cuando están en series es la misma, y el voltaje total es la suma de los voltajes. En cambio, cuando como los capacitores. Es al revés, en realidad. En los capacitores, la capacidad se hacía la cuentita esa que era inversa, acá se lo hace en el paralelo. O sea, acá va a ser 1 sobre R1 más 1, eso va a ser en el paralelo, y el otro se hacía en la serie. En el que estaba en serie. Claro. La intensidad en el paralelo se suman y el voltaje en este es igual. Igual voltaje. Así que ahí vamos a tener los voltajes, o sea, siempre que esté en paralelo, van a ser los mismos. El problema de todo esto es que cuando te dan uno de estos circuitos, está todo como mezclado, o sea, te pueden aparecer, ahí vas a ver después en la guía cosas que parecen horribles, donde uno tiene, por ejemplo, o sea, te ponen algo así, y te dicen una cosa así. Qué gana de molestar a la humanidad, ¿eh? Ahí está. Bueno, está este. Y vamos a cruzarle uno acá que también tiene. Entonces, acá uno, por ejemplo, en una cosa como esta, que es horrible, o sea, lo que yo tengo que deducir es quiénes están en serie con quién, o sea, quiénes están en paralelo. Vamos a ponerle, a este lo vamos a ponerle que tiene 1 ohms, 2 ohms, este lo vamos a llamar R3, le vamos a poner 4 ohms, R4, R5, R6, R7, y te voy a poner acá R1, TG1, R2, T2, R3, 24 ohms, R5. No tiene. ¿Qué? No sé. R4, R5. Vamos a ponerle a este 2, a este 10. R6, 5, R7, 1. Entonces, yo acá lo que tengo que ver es quiénes están, o sea, como de adentro para afuera. Entonces, lo que yo, o sea, en un principio lo que por ahí te conviene hacer
es empezar a ver quiénes están bien adentro del resistor y esos ir como agrupándolos. Por ejemplo, este R1 y R2 están en serie porque es el mismo cable. No hay nada ahí que los corte y que estén conectados, o sea, con una pila. Entonces, R1 y R2 están en serie. Entonces, si yo saco la serie entre R1 y R2, tengo que sumarlos, así que es 1 más 2, o sea, esto da 3. O sea que esto es como si acá me quedó uno solo, con este, y lo mismo va a ocurrir acá. R4 con R5 tampoco, o sea, tienen nada entre medio. O sea, ellos están en serie. Entonces hago la serie entre R4 y R5. Entonces R4 es 2 y R5 es 10. Esto da 12. Así que acá me queda, es como si fuera uno solo, porque ya los agrupé. Esto conectado acá a este. Y esto conectado acá a este. Estos tres están en paralelo, porque fíjate que sale de la pila como que vienen a esto, viene a este, viene a este. O sea, van separados, o sea, ahí sí van conectados, la pila les va dando a uno, a otro y a otro, no va todos juntos, no están uno al lado del otro. Entonces, estos tres que están en paralelo, esto sería el 1, 2, este sería el 3 y esto sería el 4, 5. Entonces, esos están todos en paralelo. Entonces, todo ese paralelo va a ser 1 sobre el 1, 2 que me daba 3, más 1 sobre el 4, 5 que daba 12, más 1 sobre 3 y todo esto a la menos 1. Entonces, estos van a quedar un tercio, más un tercio, más un doceavo. Esto daría 3 cuartos y esto a la menos 1 me da 4 tercios. Así que todo ese paralelo queda 4 tercios. O sea que todo esto ya ahora como que lo agrupé. Entonces esto quedó. Este que estaba acá, la pila, este que estaba acá, y todo ese menjunje ahora lo hice solamente 1, que mide 4 tercios. 4 tercios. Y este de acá, que era R7, este mide 1, y este de acá, que era R6, mide 5. ¿Y esos no están en serie ahora? Estos tres están en serie. Entonces ahora hago la resistencia a la serie total, que va a ser 4 tercios más 1 más 5. Y esto me da 22 tercios. Esa es la resistencia total de todo ese circuito. O sea, esa resistencia, lo que fui sacando, y yendo achicando, y cada vez con todos hasta que llegué a todo, esta es la resistencia total, o sea, son 22 tercios ohms. Entonces ahí pudimos sacar la resistencia total. ¿Por qué saco la resistencia total? Porque muchas veces, o sea, bueno, me pueden pedir la resistencia total, pero además también porque si a mí me dan este voltaje, me dicen que esta pila es de 10 volts, esta pila alimenta todo. Entonces yo no puedo sacar con la ley de Ohm, por ejemplo, la intensidad acá, porque este voltaje se va a repartir, ni no sé cómo. O sea, la única forma de sacarlo es sacar por ahí la resistencia total. Entonces yo digo, bueno, esta es la resistencia total. Y esto es el voltaje total, los 10 volts. Así que yo tengo la resistencia total y el voltaje total. O sea, puedo calcular ahí sí la intensidad total, que la voy a sacar con la ley de Ohm. O sea, que me decía que delta V era igual a intensidad por resistencia. Así que para calcular la intensidad va a ser voltaje dividido resistencia. Dividido resistencia. Así que vamos a hacer 10 dividido los 22 tercios. Y esto me queda que hay una intensidad, o sea, esta intensidad en esto es de 1,36. Con lo cual ahí yo puedo, una vez que saqué lo total, decir, bueno, entonces la intensidad en este, que era el 7, o sea, la intensidad 7 también es 1,36. Porque cuando estaban en serie, las intensidades eran iguales. O sea que la intensidad en este, en el 6, también es 1,36. Y la intensidad en todo este menjunjete, en todo eso, todo este coso, va a ser también 1,36. Bien, entonces ahora yo ya sé que en todo este coso de acá, la intensidad es 1,36. Ahora lo que voy a sacar, lo que podría sacar en ese, que me vendría genial, sería
el voltaje, acá. Entonces saco el voltaje, digo, bueno, es 1,36, o sea, para sacar el voltaje es I por R. Entonces es 1,36 por 4,3, por 4 tercios. Y esto me queda que esta intensidad acá es de 1,81. Perdón, el voltaje. El voltaje. Ese voltaje estamos hablando de un paralelo. O sea, entonces yo ahora estoy diciendo que adentro de este paralelo, que ya estaba medio agrupadito, o sea, estaba así, estoy diciendo que el voltaje es de 1,81 en todo ese paralelo, que la intensidad es, que la resistencia es 4 tercios y que la intensidad es 1,36. 1,36. Y habíamos dicho que cuando las cosas están en paralelo tienen el mismo voltaje, o sea que el voltaje acá es 1,81, acá es 1,81 y acá es 1,81. En este, como este era él solo, listo, ese es el voltaje de él, es 1,81. Acá el problema es que él no estaba solo. Esto representaban dos, tenía una unida con otra, en una serie. Que habíamos dicho que la resistencia entre 1 y 2 era 3, o sea, era esta intensidad, y entre 4 y 5 era 12. O sea, acá tenía una resistencia de 3, la total, y acá una resistencia de 12 en este. Entonces yo voy a sacar, voy a decir, bueno, si yo tengo la resistencia ahí en esa serie, es 3, y sé que el voltaje ahí es 1,81, puedo averiguar la intensidad de esa serie. Entonces vamos a hacer 1,81 dividido 3. Así que me da que esa intensidad es 0,6. Pero como están en serie las intensidades eran iguales. Así que esta va a ser lo mismo que la intensidad en 1 y va a ser la misma intensidad en el 2. Ahora voy a este. Este de acá también era la unión entre el 4 y el 5. O sea, esa que me estaba dando 12, en realidad eran dos intensidades que estaban en serie. Entonces, yo estoy viendo que la resistencia de esto daba 12 y sé que el voltaje es 1,81. Voy a sacarle cuál es la intensidad que tiene. Entonces, la intensidad es el 1,81 dividido 12. Así que tengo una intensidad de 0,15. Esa intensidad, lo mismo pasa como adentro, en realidad son dos que están en serie, va a ser la misma intensidad en 4 y la misma intensidad en 5. Entonces, fíjate que yo desde haber sacado toda la resistencia, todo, después es como que empiezo desde lo más chiquito a lo más grande, agrupándolas, saco la resistencia total. Y teniendo el voltaje total, ahí empiezo a sacar la intensidad. Me fijo si está en serie. Y voy como otra vez, ahora de afuera hacia adentro, calculando las intensidades de cada uno de ellos, el voltaje de cada uno de ellos y la resistencia de cada una de ellas, de esas intensidades. ¿Te perdí, Cristina? No, me quedé que... Me sorprende lo volteros que son. Sí. Pero sí, me quedo, ya te digo, me quedo mirando así, después cuando yo lo vuelvo a ver el video y lo paro y lo freno, me doy... No, pero esto lo entendí. Entendí que igual cuando ves toda esa galleta que hiciste, Sí. me di cuenta que estaban en paralelo, en serie, los de afuera. Pero ya claro. el del medio, cuando empezaste... Claro, no aparece, sí, por eso, cuando uno va agrupando, ¿ves? O sea, ahí te da como que te das cuenta y decís, bueno, ahí están en paralelo. Claro, pero por ejemplo, R3 me quedaba colgadito, no me estaba dando cuenta. Claro. Pero ahora, cuando lo empezás a desglosar así, claro, es más entendible. Sí. Pero bueno, empezar... Siempre hay como que empezar como de afuera hacia adentro. Siempre, bueno, depende también un poquito del ejercicio, porque a veces el ejercicio te da cosas medias trabadas que te está dando alguna intensidad por adentro, entonces tenés que empezar a pensar a ver con quién está metido en serie o en paralelo, qué cosa tiene igual.
Lo básico de esto es, en serie las intensidades son iguales en todo lo que esté en serie. No importa si yo tengo 20 resistencias todas en serie, entonces yo sé que igual la intensidad, o sea, yo tenga un montón todas acá, y sé que la intensidad de esto, de la serie, es 12 amperes, bueno, yo ya sé que este tiene 2 amperes, 2 amperes y 2 amperes. La intensidad se va a repartir. Y lo mismo va a pasar en los paralelos con el tema del voltaje. Entonces yo tengo esto así y sé que esto tiene un delta V de 20 volts. Yo ya sé que este y este todos tienen un delta V de 20 volts. Eso va seguro. O sea, como que en eso no hay discusión. O sea, siempre que estén en paralelo, los voltajes son iguales. Siempre que vos tengas resistencias en serie, las intensidades son iguales. Intensidad. Y eso es lo que te va a ayudar a poder ir como desglosando las demás. Milagro me va a ayudar a mí. No. Hay que tenerse confianza. Igual, bueno, nada. Es menos, un pelín menos, porque por lo menos puedo saber para qué lado agarrar un poco y después quedo empantanada, pero